A veces no necesitas que tu vida se destruya por completo para darte cuenta de que algo anda mal. Basta con ver que nada avanza, que, aunque hagas todo bien, algo siempre termina saliendo mal. ¿Te ha pasado? Te esfuerzas, ayudas, amas con el corazón abierto, oras, intentas cambiar, pero la vida sigue sintiéndose como un lugar estancado, como si algo invisible estuviera bloqueando lo que por derecho ya debería haberte llegado. Y cuando esto se repite demasiadas veces, uno empieza a pensar que tal vez no lo merece, que algo está roto dentro de uno, que la bendición no llega porque uno simplemente no es lo suficientemente bueno, espiritual o fuerte. Pero, ¿y si el problema no es quién eres, sino algo que haces sin darte cuenta? ¿Y si el verdadero obstáculo no está en tu esfuerzo, ni en tu fe, ni en tu pasado, sino en un error espiritual silencioso, sutil, que se ha vuelto parte de ti sin que lo notes? Hoy quiero que prestes mucha atención, porque esto puede cambiar radicalmente tu vida. Hay un error que muchas personas cometen constantemente y lo hacen creyendo que es algo noble, correcto, necesario, pero en realidad es una de las formas más efectivas de cerrar las puertas del alma, detener el fluir de bendiciones y apagar la conexión con el Espíritu Santo. Y ese error es vivir en modo sobrevivencia espiritual. ¿Qué significa eso? Significa que haces las cosas no por amor, sino por miedo, no porque confíes, sino porque temes que si no haces todo bien, Dios te dejará solo. Porque en el fondo, aunque no lo digas, tienes una relación más basada en evitar castigos que en recibir amor, más enfocada en controlar tu entorno que en rendirte al plan de Dios. ¿Y sabes por qué eso bloquea tu bendición? Porque el miedo genera rigidez. Y donde hay rigidez, no hay fluidez. Y donde no hay fluidez, el Espíritu Santo no puede moverse. Dios no se manifiesta a través del control, del autosabotaje disfrazado de espiritualidad, ni del castigo disfrazado de responsabilidad. Dios se manifiesta en la libertad, en la entrega, en la confianza total de que si Él está contigo, no importa lo que se caiga, tú vas a levantarte. Pero cuando vives desde la idea de tengo que hacer todo perfecto para que las cosas salgan bien, lo que haces es encadenarte. Ya no actúas desde el alma, sino desde la obligación. Ya no amas porque lo sientes, sino porque temes perder algo si no lo haces. Y así, sin darte cuenta, empiezas a bloquear la energía divina que Dios quiere derramar en tu vida, porque el Espíritu Santo no fluye donde hay miedo. El Espíritu Santo se mueve donde hay entrega, y a veces, sin darnos cuenta, estamos más entregados al miedo que a la fe. Quizás tú mismo estás hoy atrapado en ese error, creyendo que si no haces las cosas como Dios espera, Él se va a alejar de ti. Y eso te tiene viviendo con culpa, con ansiedad, con miedo a equivocarte, con el alma en alerta constante. Y desde ahí, no hay bendición que llegue, porque tú mismo cerraste la puerta sin saberlo. Pero hoy, esa puerta se puede volver a abrir, y lo más peligroso de todo es que este error no grita, no llega con escándalo, no se presenta como un pecado evidente. No, este error se esconde en lo cotidiano, en lo que repites sin cuestionar, en lo que justificas con frases como «yo soy así», «la vida me hizo así», «no puedo evitarlo». Este error se llama autoengaño espiritual. Es ese momento en el que dices que confías en Dios, pero en el fondo sigues dudando. Sigues planeando alternativas por si Él no cumple. Es cuando dices, Dios tiene el control, pero luego haces todo por controlar tú. Es cuando aseguras que oraste y soltaste, pero la ansiedad sigue devorando tus noches. ¿Te das cuenta? No es que no creas, es que crees, a medias, y ese a medias es lo que está bloqueando tu bendición. Porque Dios no bendice la incoherencia, Él bendice la fe sincera, aunque sea pequeña. La fe que no finge, la fe que se arrodilla rota, pero que aún dice, aquí estoy, Señor, haz en mí tu voluntad. Pero cuando tu mente dice una cosa y tu corazón vive otra,
se genera un cortocircuito espiritual. La oración pierde fuerza, la conexión se debilita, el alma se llena de ruido. Y no porque Dios se aleje, Él jamás se aleja, es porque tú, sin darte cuenta, te estás llenando de interferencias que no le permiten actuar. ¿Sabes por qué muchas veces Dios guarda silencio? No es porque no quiera hablarte, es porque estás tan envuelto en tus propias voces, tus propias suposiciones, tus propias defensas emocionales, que su voz queda apagada. Es como querer escuchar un susurro en medio de una tormenta, y esa tormenta la estás provocando tú mismo, al no soltar del todo, al seguir aferrado a tu orgullo, a tu necesidad de tener razón, a tu costumbre de cerrarte cada vez que algo duele. Ese es el error. Y no se trata de hacer más cosas para Dios. A veces el error no es por falta de oración, sino por exceso de control. Tú oras pero no confías, tú pides pero no obedeces, tú hablas con Dios pero no lo escuchas, y entonces, sin querer, te conviertes en tu propio obstáculo. Le cierras la puerta a las oportunidades que Él está enviando. Te alejas de las personas correctas. Te haces daño justificando lo que ya deberías haber soltado. Pero hoy Dios quiere abrirte los ojos, no para señalarte, no para juzgarte, sino para decirte con amor: basta ya de cargar con todo, déjame hacerlo yo. Porque ese error no se sana con más esfuerzo, se sana con más rendición. Y si esto está hablando contigo, quédate, porque lo que sigue puede cambiar tu vida. ¿Y sabes por qué es tan difícil rendirse de verdad? Porque hemos sido formados para sobrevivir, no para confiar. Desde pequeños aprendimos que el mundo no es seguro, que hay que estar alerta, que si uno no se protege, se rompe. Y lo peor es que muchas veces tuvimos razón. Nos fallaron, nos abandonaron, nos decepcionaron. Entonces desarrollamos mecanismos de defensa, y uno de ellos fue tratar de hacerlo todo por nuestra cuenta. Y aquí está la trampa espiritual más peligrosa: querer controlar la vida desde la herida. Queremos que todo salga bien, pero lo pedimos desde el miedo. Queremos relaciones sanas, pero actuamos desde la desconfianza. Queremos la bendición, pero la buscamos desde la ansiedad de no perderla. Y ese tipo de búsqueda no tiene paz. Es una fe disfrazada de estrés. Es una oración que suena linda por fuera, pero que por dentro grita desesperación. Por eso, aunque hagas todo bien, algo sigue saliendo mal. Porque no es el que haces, es el desde dónde lo haces. Lo haces desde la fe o desde el miedo, desde la rendición o desde la necesidad de controlar. Espíritu Santo no responde a oraciones desesperadas llenas de pánico. Responde a corazones que confían, que sueltan, que dicen: si esto no sale como espero, igual confiaré, porque sé que tú sabes más que yo. Pero cuando el alma no está sana, cuesta muchísimo confiar así. Por eso, antes de pedir bendición, necesitas pedir sanación. Antes de pedir puertas abiertas, necesitas soltar el peso que llevas por dentro. Antes de pedir respuestas, necesitas aquietar el alma para poder escuchar. Y aquí está la buena noticia: no necesitas tener todo resuelto para rendirte a Dios. Solo necesitas decir: estoy cansado de cargar con esto solo. Espíritu Santo, entra y haz lo que yo no puedo. Porque cuando tú te quitas, Él se mueve. Cuando tú sueltas, Él ordena. Cuando tú callas, Él habla. Y cuando Él habla, todo cambia. Hoy quiero que dejes de orar como si Dios tuviera que convencerse de ayudarte. Él no es un juez que espera verte perfecto, es un padre que espera que seas sincero. Y si tu oración hoy es: no puedo más, ayúdame, eso ya es fe. Eso ya es entrega. Eso ya es una llave que abre puertas cerradas hace años. Así que no tengas miedo de reconocer tu error, no para condenarte, sino para liberarte. Porque cuando ves lo que estás haciendo mal sin saberlo, puedes elegir hacerlo diferente. Y cuando lo haces diferente, el cielo se empieza a mover a tu favor. Y ahora que ya puedes ver ese error espiritual con más claridad, te invito a dar un paso más profundo. Pregúntate con honestidad: ¿qué estás haciendo hoy que parece fe, pero en realidad es miedo?
¿Qué decisiones estás tomando no porque confías, sino porque temes que algo te falte, que alguien te lastime, que las cosas salgan mal si no las fuerzas? Ese tipo de decisiones, aunque parezcan lógicas, bloquean el fluir de Dios. Porque donde hay control no hay fe, donde hay ansiedad no hay descanso, y donde no hay descanso, el Espíritu Santo no encuentra espacio para actuar. Tal vez estás orando, pero en el fondo no esperas que pase nada. Tal vez estás ayunando, pero lo haces para ver si Dios te da lo que tú quieres, no para alinearte con su voluntad. Tal vez estás sirviendo, ayudando, luchando, pero lo haces desde el agotamiento, desde el vacío, de no sentirte suficiente. Y así, sin darte cuenta, conviertes tu relación con Dios en una carga, una lista de deberes espirituales que te pesan más que te liberan, una rutina sin vida, una fe sin gozo, un camino sin descanso. ¿Y qué quiere el Espíritu Santo en cambio? Quiere sinceridad, quiere un corazón que diga no entiendo nada, pero aquí estoy. Quiere que dejes de actuar como si pudieras con todo y empieces a vivir como alguien que sabe que no puede sin Él. Porque ese es el punto exacto donde la bendición comienza, en el momento en que te rindes por completo. Rendirte no es fracasar. Rendirte es reconocer que no necesitas ser perfecto para ser amado, que no necesitas tener todas las respuestas para que Dios te hable, que no necesitas hacerlo todo bien para recibir gracia. Dios no te pide excelencia, te pide sinceridad, no te pide fuerza, te pide entrega, y no te pide que sepas cómo salir de todo. Solo te pide que le abras la puerta. Tal vez llevas años pidiendo un milagro, pero no te diste cuenta de que ese milagro estaba esperando que tú soltaras el control, que dejaras de actuar por miedo, que dejaras de vivir desde la obligación y volvieras a Él como un hijo que simplemente necesita descanso. El error espiritual no es solo hacer lo malo, es también hacer lo correcto, con la motivación equivocada. Y si lo que te mueve no es el amor, sino el miedo, entonces lo que haces pierde su poder espiritual. Pero no estás tarde para corregirlo. Estás justo a tiempo, porque hoy puedes tomar una decisión distinta, decidir descansar, decidir confiar, decidir soltar eso que llevas cargando solo. Y en ese momento, el error se convierte en enseñanza, la culpa se convierte en libertad, y lo que estaba bloqueado empieza a fluir. Ahora quiero que imagines esto. Estás orando, con lágrimas en los ojos, suplicando una respuesta, un cambio, una señal, pero por dentro hay una voz que no se calla. Esa voz que dice, ¿y si no pasa nada? ¿Y si Dios no escucha? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? Esa duda silenciosa, ese pequeño miedo disfrazado de lógica, ese pensamiento escondido que dice que tienes que hacer más, esforzarte más, sacrificarte más para merecer la bendición. Ese es el error. Ese es el punto exacto donde la fe se convierte en una carga, donde el amor se convierte en deber, y donde tu alma se desconecta del gozo de caminar con Dios. El Espíritu Santo no quiere que sigas viviendo así. No quiere que te sientas culpable cada vez que te cansas. No quiere que sientas que tienes que pagar con sacrificios para que el cielo se mueva a tu favor. Él ya se movió a tu favor. Lo hizo cuando Jesús entregó todo por ti. Lo hizo cuando tú fuiste escogido, antes de saber siquiera cómo orar. Lo hizo cuando tu alma fue marcada con promesas que ni tú mismo entiendes del todo, pero que ya están activas en tu vida. Y sin embargo, ese error espiritual sigue apareciendo. Cuando crees que orar bonito es más importante que orar con verdad. Cuando piensas que necesitas estar limpio para acercarte al altar. Cuando evitas hablar con Dios porque sientes vergüenza, porque no hiciste lo suficiente, porque caíste otra vez. No, ese pensamiento no viene del Espíritu. Ese pensamiento viene del enemigo, que quiere que creas que la bendición depende de tu desempeño y no de la gracia. ¿Y sabes qué? Dios no se ha ido. Él está justo ahí, contigo, incluso en tu error, no esperando que te castigues, sino deseando que regreses a Él como eres, con miedo, con dudas, con heridas, pero con un corazón dispuesto a descansar,
Porque el verdadero error espiritual no es fallar, es no permitirte ser abrazado después de fallar, es seguir huyendo cuando lo único que Dios quiere es que te detengas y lo mires. Así que hoy, mientras escuchas esto, haz una pausa, respira y vuelve al lugar donde todo comenzó, al lugar de tu primer amor, ese momento en que sentiste que Dios era suficiente, que no necesitabas probar nada, que no tenías que hacer más, solo estar. ¿Recuerdas esa paz? Aún está disponible para ti, solo que ahora necesitas desaprender lo que el miedo te enseñó, desaprender la religión sin espíritu, desaprender el hábito de vivir con el alma en alerta, como si siempre estuvieras en falta. Y cuando lo haga, cuando sueltes ese peso invisible que llevas por dentro, vas a notar algo hermoso. La bendición que parecía lejos va a comenzar a acercarse, porque no era Dios quien estaba esperando hacer algo, era tu corazón el que tenía que abrirse de verdad. Y aquí es donde todo empieza a cambiar, porque cuando reconoces el error espiritual que cometías sin darte cuenta, ese patrón invisible que repetías como una especie de modo automático, el Espíritu Santo no te juzga, no te condena, no te abandona. Él se acerca aún más. Él extiende su mano. Y en ese momento exacto en el que tú decides rendirte, decir, Señor, ya entendí, quiero dejar de bloquear lo que tú tienes para mí, los cielos se abren. ¿Y sabes por qué? Porque el arrepentimiento verdadero no es simplemente sentir culpa, sino permitir que el Espíritu Santo transforme la raíz del error. Es decir, dejar que Él entre en lo más profundo de tu alma, donde se formó esa herida que te llevó a actuar así. Porque ese error no era el problema en sí. Era solo la manifestación de un dolor no sanado, de una carencia que llevas desde hace mucho. Muchos se castigan por sus errores, pero no entienden por qué no consiguen cambiar. Y la verdad es que nadie puede cambiar solo con fuerza de voluntad. Cambiar espiritualmente es un acto de entrega. Es mirar al cielo y decir, Espíritu Santo, no quiero seguir en este círculo. Sácame de aquí. Sana lo que originó este error. Enséñame otro camino. Y Él responde, siempre responde. Pero la respuesta nem siempre es inmediata ni cómoda. A veces te mostrará cosas que duelen, verdades que no querías ver, procesos que pensabas que ya habías superado. Te mostrará el origen, y al hacerlo, también te dará poder para liberarte. Ese error espiritual que cometías sin darte cuenta, ahora está siendo iluminado por la luz del Espíritu Santo, y eso significa que el enemigo ya no puede usarlo en tu contra. El poder de las tinieblas se basa en la ignorancia, pero cuando tú ves, cuando tú entiendes, cuando tú permites que Dios sane, ya no hay más cadenas que te aten. Te liberas, tu alma se levanta, tu espíritu se fortalece, y ahí, bendición tras bendición, empieza a fluir. No porque te lo ganaste, sino porque por fin estás alineado con lo que Dios quería darte desde el principio. Y lo más peligroso de todo esto es que muchas veces ni siquiera te das cuenta. Caminas por la vida preguntándole a Dios, ¿por qué no llegan las respuestas? ¿Por qué no se abren las puertas? ¿Por qué no sanas? ¿Por qué te sientes estancado o estancada? Y crees que es porque Dios se olvidó de ti. Pero no. La realidad es que muchas veces tú mismo has puesto un muro invisible que impide que la bendición fluya, y ese muro se llama autosuficiencia espiritual. Sí, lo leíste bien. Creer que puedes solo, que no necesitas corrección, que ya sabes lo suficiente de Dios, que con solo escuchar una predicación a la semana es suficiente. Eso también es orgullo. Y ese orgullo silencioso, disfrazado de independencia o madurez espiritual, puede ser el error más grave de todos, porque no te lleva a caer, pero sí te lleva a estancarte, y no hay nada más frustrante que servir, orar, buscar y no sentir avance. No porque Dios no esté ahí, mas porque algo dentro de ti bloquea lo que Él quiere hacer. Y es ahí donde el Espíritu Santo entra, no para señalarte con culpa, no para avergonzarte, sino para revelarte, para decirte, hijo, hija, déjame ayudarte, déjame enseñarte lo que no ves, déjame mostrarte lo que está frenando,
lo que yo ya preparé para ti. Porque a veces el problema no es lo que haces, sino lo que piensas en secreto. Tus pensamientos de inferioridad, tu autoimagen rota, tus creencias erradas sobre lo que mereces, tus juicios hacia los demás, tus dudas ocultas. Todo eso crea un ambiente espiritual que bloquea las promesas. Por eso la oración profunda no es solo pedir cosas, es pedir discernimiento. Es arrodillarte y decir: Espíritu Santo, ¿qué error estoy cometiendo sin darme cuenta? ¿Qué actitud tengo que no te agrada? ¿Qué pensamiento me está robando la bendición? Porque muchas veces no es el enemigo quien te frena, eres tú mismo, con tus decisiones pequeñas, tus reacciones, tu silencio cuando deberías hablar, o tus palabras cuando deberías callar. Y hasta que no le pidas al Espíritu que te lo muestre, seguirás repitiendo ciclos sin entender por qué. Pero no estás solo, ni sola, porque en este mismo momento, si tu corazón está dispuesto a ser corregido con amor, el Espíritu Santo ya está comenzando a revelarte. Ya está trayendo a tu mente situaciones, palabras, patrones que debes entregar. Y aunque pueda doler, dolerá solo por un momento. Luego vendrá la libertad, luego vendrá el avance. Porque Dios corrige a los que ama, y tú, aunque te hayas equivocado, sigues siendo profundamente amado. ¿Quieres saber cuál es el siguiente paso para desbloquear esa bendición? ¿Estás listo para recibir una instrucción que podría cambiar tu destino? Y ahora, respira profundamente, porque esto que te voy a decir puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Tú no estás en esta batalla por casualidad. No es coincidencia que este mensaje haya llegado a ti. No fue una simple curiosidad. El Espíritu Santo te lo puso delante porque quiere mostrarte algo que tú mismo no habías notado. Porque a veces, incluso con el corazón bien intencionado, seguimos alimentando errores que nos desconectan de la bendición que tanto anhelamos. ¿Y sabes cuál es uno de esos errores más comunes y más peligrosos? Creer que todo depende de ti. Esa obsesión por controlar todo, por anticipar el futuro, por cargar con el peso de todo lo que pasó y todo lo que podría pasar. Ese pensamiento silencioso de, si no lo hago yo, nada sale bien. Ese es el error espiritual que te mantiene en cadenas. Porque cuando intentas hacerlo todo solo, sin dejar espacio para que Dios actúe, sin rendirte ante su voluntad, sin confiar en su tiempo, estás bloqueando la bendición que Él ya preparó para ti. Estás diciendo, sin palabras, que confías más en tu propia fuerza que en la gracia divina. Y no se trata de rendirse en la lucha, se trata de rendirte a Él, de decir con humildad: Señor, yo no puedo con todo, pero sé que tú sí. De reconocer que tus planes no siempre serán mejores que los suyos. De aceptar que hay momentos en los que la espera también es parte del proceso. Y que en esa espera, Él está trabajando. El error espiritual que muchos cometen, y que quizás tú también estás cometiendo, no es el pecado visible, no es una gran transgresión, sino la falta de confianza, la autosuficiencia disfrazada de fe, la oración hecha con palabras, pero sin entrega verdadera. Y hoy, el Espíritu Santo quiere liberarte de eso. Quiere que entiendas que no tienes que ser fuerte todo el tiempo, que no tienes que tener todas las respuestas, que no tienes que cargar con culpas que ya fueron perdonadas, que puedes soltar, descansar y confiar. Él quiere renovar tu espíritu. Quiere que dejes de caminar con miedo, con ansiedad, con esa presión silenciosa de que estás fallando si no haces más. Porque la bendición no se gana con esfuerzo humano. La bendición se recibe con un corazón dispuesto, rendido, humilde, que confía en su Padre Celestial. Así que hoy, suelta ese peso, suelta ese error. Deja de bloquear tu milagro con dudas y control. Levanta tus manos, cierra los ojos y dile al Espíritu Santo: yo confío, guíame, corrige lo que no veo y hazme libre para recibir todo lo que has preparado para mí. Tu bendición no está lejos. Solo necesitabas quitar del camino lo que sin darte cuenta habías puesto como obstáculo. Y ahora,
El camino está abierto. Amén. Si este mensaje habló directo a tu alma, no te vayas sin suscribirte. Que este canal sea tu refugio espiritual en los días de lucha y tu fuente de paz en los días de victoria. Dios te bendiga.